Saludos, soy Miguel Guerrero y en este programa especial tendremos como invitado al ex vicepresidente de Nicaragua y dirigente de la Revolución Sandinista, Sergio Ramírez. La caída de la tiranía de Anastasio Somoza y el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 marcaron una de las etapas más importantes de la vida política latinoamericana. La llegada al poder de aquellos jóvenes revolucionarios alentó no solo la lucha de otros movimientos armados en Centroamérica y otras partes del continente, sino que además significó el fin de uno de los periodos más oscuros y sangrientos de la dictadura en el hemisferio. El sandinismo se convirtió así en el movimiento de liberación nacional latinoamericano más admirado desde la época de la independencia. Pero el ejercicio del poder muy pronto cambió las cosas y al cabo de los primeros años de mandato, la lucha política y la diversidad de intereses en aquella sociedad muy pobre y desgarrada por la guerra desviaron la revolución de su rumbo original. Fueron en realidad muchas las causas del fracaso y caída de este experimento revolucionario. El derrocamiento de la tiranía y la toma del poder en medio de una de las etapas más duras de la Guerra Fría había sumergido a Nicaragua en la vorágine de la confrontación entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los graves errores internos, el alto costo político y económico de una prolongada guerra civil condenaron desde el principio al sandinismo. 10 años después del triunfo revolucionario, los sandinistas se vieron precisados a convocar a elecciones debido a fuertes presiones internas y foráneas. Y contra todos los vaticinios, la oposición obtuvo una aplastante victoria que los desalojó del poder y colocó a la señora Violeta Chamorro en la presidencia de Nicaragua en lugar de Daniel Ortega. Señor Ramírez, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Gracias, Miguel, muy agradecido. Yo le debo esos agradecimientos, ¿no? Quería comenzar esta entrevista hablando realmente qué posibilidades tiene el sandinismo de revivir en Nicaragua. El sandinismo es un concepto muy amplio y la familia sandinista quedó muy dispersa después de la debacle electoral del 90 y el periodo de diáspora que vino después. De manera que hay sandinistas en todas partes, con partidos, sin partidos, dentro del Frente Sandinista, en el Movimiento Renovador Sandinista, fuera de estos partidos. En este momento la posibilidad de la reunificación de toda la familia sandinista yo no la veo. Quien va a las elecciones solo es el Frente Sandinista y no veo sinceramente ninguna posibilidad de triunfo porque es una fórmula electoral muy desgastada, de manera que yo no veo que pueda haber una victoria electoral del Frente Sandinista. Todo parece indicar que Daniel Ortega insistirá nuevamente en ser candidato presidencial. ¿Tiene alguna posibilidad el año que viene en las elecciones presidenciales? Yo creo que precisamente la falta de oportunidades del Frente Sandinista como partido político están ligadas a la candidatura del comandante Daniel Ortega, que ha perdido ya 2 elecciones seguidas y va por la tercera. Entonces me parece que este es el síndrome del caudillo, ¿no? Que se va quedando siempre como candidato pensando que siempre tendrá una oportunidad nueva de poder mientras el tiempo va avanzando. Y los países van buscando oportunidades distintas, nuevas, y seleccionando a sus candidatos como verdaderas opciones de poder, naturalmente entre los más jóvenes. En Centroamérica ya hay un relevo generacional en la política. El presidente de El Salvador, el doctor Flores, tiene 38 años. Para mencionar un caso, ¿no? De manera que es otra generación y yo lo veo muy lógico, ¿no? Que sea la generación de la gente más joven la que asuma las riendas del poder, porque entre los jóvenes siempre hay nuevas ideas. ¿Pero no? ¿Quién encarna el espíritu, el ideal sandinista? ¿El FSLN o algún movimiento disidente? Yo creo que es un ideal que está disuelto, no tiene carisma por el momento, ningún liderazgo concreto, y el sandinismo es algo que no tiene un rostro en este momento en el país, y de allí sus pocas oportunidades de triunfar de manera individual. En su libro Adiós Muchacho, que fue puesto hace unos días en circulación en Santo Domingo, usted habla de que independientemente de los resultados o del triste final del sandinismo, usted agradece la oportunidad de haber vivido esa hora, ¿no? Y que no le hubiese gustado llegar un día antes o un año después. ¿Eso significa que usted sigue siendo sandinista, sigue creyendo en el ideal que inspiró ese movimiento? Sí, yo sigo siendo profundamente sandinista. Yo hice mi vida en el pensamiento, en la vida, en la acción, en el ejemplo de Sandino. Me dediqué desde muy joven a reunir sus escritos, a organizarlos, a sistematizarlos, hasta producir un libro que se llama El pensamiento vivo de Sandino. De manera que yo me introduje muy profundamente
en este pensamiento sandinista y soy un sandinista convencido. Creo que el sandinismo tiene tres principios muy simples, que son la democracia, la transformación social y la soberanía nacional. No son principios ideológicamente complicados de ninguna manera. Se vinieron malversando después, la revolución las levantó y después se vinieron malversando. ¿No pudo la revolución sandinista reivindicar ninguno de esos principios? Sí, lo intentó con mucho éxito al principio. Me parece que el pensamiento de Sandino fue traspasado a la acción de la revolución, pero luego, en medio de la guerra, del gran conflicto social que produjo la revolución en Nicaragua, del conflicto mismo con los Estados Unidos, aunque parezca paradójico, Sandino se enfrentó a los Estados Unidos y la revolución también, pero esto ya significó un enorme desgaste y la contradicción no dejó que este principio de soberanía brillara por sí mismo, la contradicción interna, de manera que al final el sandinismo no pudo realizarse como el mismo Sandino lo había pensado. Usted en su libro plantea el hecho de que el marxismo-leninismo, como lo planteaba la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, no encajaba en el espíritu y en la tradición del pueblo nicaragüense. ¿Esa pudo haber sido la causa del fracaso del régimen? Sandino lo tuvo muy claro desde el principio eso. Él proclamaba sus principios de soberanía, democracia, transformación social, pero lejos de los dogmas ideológicos. Y sus choques con el Partido Comunista de México y con el mismo Farabundo Martí fueron precisamente porque Sandino rechazaba estos dogmas ideológicos. Me parece que después la ideología marxista, leninista en Nicaragua era extraña a la naturaleza del país. Y las bases del proyecto de transformación social o de poder político planteado desde esta perspectiva marxista-leninista nunca cuajaron como realidad política y fueron extraños a los sentimientos de la población. Eso significa que usted nunca fue marxista, ¿no? Al sandinismo llegamos gente de distintas corrientes. Yo siempre respeté mucho el marxismo, lo sigo respetando como un instrumento de análisis de la realidad. Me parece que es importantísimo como herramienta científica de análisis. Pero no como una propuesta. Pero no como un dogma ni como una propuesta de organización política que es el agregado del leninismo. Me parece que el marxismo-leninismo más bien es una forma de aplicación del poder político, esto de la preeminencia del partido sobre el gobierno, de la doble responsabilidad partido-gobierno, toda esta cosa que nunca cuajó y que solo trajo entorpecimientos en la revolución en Nicaragua, es decir, si un ministro respondía al partido o respondía al gobierno, esta dualidad, ¿no?, de que quién mandaba en una repartición gubernamental, si la gente del partido o la gente nombrada por el gobierno. Esto que al final viene resultando una verdadera torpeza porque lo que hace es entorpecer la función gubernamental, es lo que nunca cuajó en el país. Usted advierte que los soviéticos llamaron la atención sobre ese hecho, el gobierno sandinista, que la Dirección Nacional debía dejar los cargos del gobierno y ocuparse del partido. Sí. Sí, porque la revolución quedó atrapada en una circunstancia muy especial de la Unión Soviética, cuando viene la propuesta renovadora de Gorbachev, que se da, digamos, al poco tiempo de la toma de poder en Nicaragua. A mediados de la década de los 80 ya está planteada la propuesta renovadora de Gorbachev, que choca con los moldes rígidos impuestos por la anciana dirigencia anterior que cesó con Gorbachev, todos los ancianos que tuvieron el poder en la Unión Soviética hasta la llegada de la era Gorbachev. Y entonces, desde el principio, Gorbachev planteó una ruptura de este esquema y, por lo tanto, un cambio de la relación de la Unión Soviética en el mundo, y esto incluía el papel que la Unión Soviética estaba jugando en Nicaragua. Usted siempre se identificó con la tendencia tercerista de las tres tendencias que primaban o que dominaban el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero en esa tendencia estaban los hermanos Ortega, y los hermanos Ortega siempre proclamaban o abogaban por el marxismo-leninismo. ¿Por qué esa coincidencia? Sí, si había un distanciamiento ideológico entre usted y los hermanos Ortega. Bueno, yo creo que ellos tuvieron la inteligencia durante la época de la lucha contra la dictadura de romper con el esquema ortodoxo que primaba dentro del Frente Sandinista, esta teoría del foco guerrillero en la montaña, de la acumulación de fuerza, que nunca iba a llevar al derrocamiento de la dictadura, y acogieron la amplia alianza donde entraran empresarios, religiosos, profesionales, políticos tradicionales incluso, y que solo una alianza muy amplia iba a ser capaz de derrocar a la dictadura. Esto era muy correcto como concepción política. Y
ahí fue donde entramos gente de distintas procedencias ideológicas. Los que en ese tiempo éramos llamados como yo socialdemócratas con un poco de desmedro, ¿no? Como que se nos veía por encima del hombro, porque en esos tiempos ser socialdemócrata era una mala palabra, ¿no? Después el Frente Sandinista corrió a acogerse a la Internacional Socialista y ahora son miembros de la Internacional Socialista, quieren ser miembros de la familia socialdemócrata, pero en ese tiempo era una mala palabra aparecer como socialdemócrata. Entonces ahí entramos socialdemócrata, entraron libres pensadores, cristianos de izquierda, cristianos de la Iglesia de los Pobres, todo con la voluntad de derrocar a la dictadura y traer a Nicaragua un régimen diferente. Claro está, no queríamos una cosa cualquiera, no queríamos una sustitución superficial de la dictadura de Somoza, sino una sustitución verdaderamente revolucionaria. ¿Adjuró el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o lo que queda de él, de los principios del marxismo, o ha cambiado de esquema? Es que yo creo que, tomando el caso de los hermanos Ortega, ¿no? Primero fueron los que fijaron la apertura para tomar el poder, estamos claros que eso es responsabilidad de ellos. Después se volvieron los más duros a la hora de que tomamos el poder, los más duros extremistas, ¿no? Sobre todo en el caso de Humberto Ortega, que amenazaba con mandar a colgar a los burgueses de los postes eléctricos a la hora de una invasión norteamericana. Y después son ellos mismos los que conducen hoy día los arreglos con el gobierno alemán para un pacto político que lleva a la repartición de poder entre el Frente Sandinista o la cúpula de lo que hoy es el Frente Sandinista con Alemán, que representa el viejo Partido Liberal de Somoza. Estas son las grandes contradicciones que hay en la historia, es decir, que los mismos individuos llevan la recua de mulas por distintos caminos, muy extraviados siempre. Usted habla en su libro, Adiós Muchachos, que incluso en la última campaña electoral el señor Daniel Ortega visitó a Urkullu, ¿no?, el último presidente del régimen sandinista, y que incluso se hizo fotografiar con él en un abrazo. ¿Qué significa eso en términos políticos y en términos de ideología? ¿Una renuncia a todos los principios? Es que yo creo que... ¿O fue puro pragmatismo? Dentro de estos revolucionarios de viejo cuño, que tienen mucho de mentalidad ortodoxa, cuando vienen las elecciones quieren comportarse como candidatos que no tienen que ver con sus ideologías tradicionales y quieren hacer todo lo que un candidato hace para conseguir votos, a costa de los principios que en otros momentos dicen defender. Entonces irse a reunir con Urkullu, que fue el último presidente títere del somocismo, que no quiso entregar la banda presidencial, es una forma de decirle a los votantes liberales, bueno, aquí estoy yo, soy potable con ustedes porque estoy viendo Urkullu. Eso no sirve de nada, porque un votante que va a votar porque quiere que el somocismo vuelva, porque es fiel a los viejos principios somocistas, Daniel Ortega no los va a convencer con ninguna visita, con ningún gesto, porque ellos están alineados de una manera inconmovible. Los resultados de la revolución sandinista y la pérdida del poder por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional significa que no existe una posibilidad de un nuevo régimen revolucionario en América Latina. Hablaremos de este tema y de muchos otros cuando regresemos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el señor Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua. Seguimos conversando con Sergio Ramírez. ¿Es posible una nueva revolución al estilo sandinista en América Latina o en la propia Nicaragua? Como se planteó en 1979, no. Creo que el momento de las revoluciones armadas, de las tomas violentas de poder, no está en la orden del día en América Latina. Creo que los procesos de cambio no se van a detener, pero me parece que ha ocurrido algo nuevo muy importante en América Latina, que es el cambio del panorama político, que ha vuelto normal los procesos electorales. Lo que hasta hace 2 décadas en América Latina era algo anormal, excepcional, que en un país se respetaran los resultados electorales, ahora es verdaderamente una norma. Y existe aún el caso de países como el Ecuador, donde la gente sale a las calles a anular sus votaciones cuando el electo no les parece. Algo que en Nicaragua quizá no sería posible, las luchas cívicas en las calles, porque rápidamente podrían evolucionar hacia una lucha violenta armada.
y la gente le tiene mucho miedo a eso en Nicaragua. Por eso es que tiene una gran tolerancia con los malos gobernantes. ¿Y la posibilidad de un regreso a un régimen como el de Somoza, por ejemplo? Eso no es posible. En Nicaragua las cosas cambiaron definitivamente en el sentido de que hoy tenemos un gobierno que se parece al de Somoza en la corrupción, se parece al de Somoza en la arrogancia y se parece al de Somoza en lo mal gobierno que es. Pero no se parece en nada a que este gobierno no tiene en sus manos un ejército represivo, no tiene en sus manos una policía secreta. De manera que esta es una diferencia sumamente importante. ¿Y en qué se pareció el régimen sandinista? ¿A quién se pareció? El régimen sandinista se diferenció poco en la cultura política del país de los otros gobiernos que Nicaragua ha tenido en el pasado al autoritarismo. Solo que al principio fue un autoritarismo diluido en distintas cabezas, no de una sola cabeza. Pero nosotros tratamos de imponer las ideas de la revolución no por procedimientos de consenso, sino porque asumíamos que teníamos la inmensa mayoría de la población de nuestro lado, de que si se trataba de una revolución popular, los pobres necesariamente estaban a favor de esa revolución y por lo tanto el autoritarismo era algo que nosotros dábamos por establecido. La vida, la realidad nos vino enseñando que no, que los consensos políticos o se construyen en base a los acuerdos concertados o nunca llegan a existir. ¿Existió alguna posibilidad de que la revolución tomara otro rumbo? Es muy difícil responder esa pregunta porque tratándose de una revolución armada, inspirada mucho en la revolución cubana, hecha por jóvenes inexpertos, en un panorama latinoamericano en donde las revoluciones armadas todavía se llegaban a considerar posibles, un rumbo distinto yo no lo veo muy posible. Es decir, una revolución moderada, una revolución llamando a elecciones del principio, no creo que en las ideas de ese momento hubiera sido posible. Más bien nosotros hablábamos entonces de que el poder no se rifa, de que el poder que se gana con las armas no se rifa. Y esa era una idea arrogante, pero muy dominante. ¿Cuándo realmente la revolución comienza a flaquear y a desviarse de su rumbo original? Bueno, la revolución desde el principio lleva una idea de poder que a mí me parece equivocada hoy, que es basada en el dominio total de todos los elementos de juego en la sociedad. Pero usted lo creía correcto en su momento, Sí, ¿no? nosotros queríamos dominar desde los clubes de leones a los Boy Scouts, ¿verdad? Ya no se diga el ejército, la policía, los organismos de masa, los sectores obreros, campesinos. Pero eso probó ser ineficaz muy pronto porque la sociedad en Nicaragua no se dividió entre ricos y pobres, se dividió de arriba a abajo y cortó a todas las clases sociales que se llegaron a confrontar, de modo que lo que tuvimos a mediados de los años 80 en Nicaragua fue una guerra civil campesina, en donde unos campesinos pobres estaban enfrentados a otros campesinos pobres. Usted ha escrito que a pesar de la quiebra de los valores éticos de la revolución y la pérdida de las elecciones en 1990, paradójicamente, hubo un gran legado de la revolución sandinista, que fue el tránsito de la tiranía a la democracia. ¿Esa ha sido realmente la única herencia de la revolución? La más visible, creo yo, porque yo en mi libro digo que es verdaderamente lo que la revolución no se propuso. La revolución no se propuso la democracia, se propuso la transformación social y el bienestar económico. No pudo ligar bienestar económico ni transformación social porque la guerra no lo permitió o porque el proyecto mismo no lo hubiera permitido, pero por caminos extraviados llegó a legar la democracia, que es lo que no se propuso y que es lo que tenemos hoy. Maltrecha, amenazada por el mismo autoritarismo que la revolución al final pareció desterrar con los procesos electorales justos. Pero ahí está, y ese es un legado que me parece que de todas maneras será irreversible. Pero de todas maneras, usando sus palabras, usted ha dicho que el régimen democrático de Alemán es un régimen muy parecido al de Somoza. Al final de cuentas, regresaron a Somoza. Se está volviendo de manera, yo diría, lentamente, o se quiere volver hacia ese punto de partida. Pero no hay Somoza sin ejército, ni hay Somoza sin policía secreta, ni hay Somoza sin represión brutal. Y eso no creo que vaya a ocurrir de nuevo en Nicaragua. En su libro usted no menciona la muerte de Somoza. ¿Realmente cómo se planificó? Bueno, la muerte de Somoza ocurrió en el Paraguay. Esta fue una acción ejecutada por un comando del ERP de Argentina con el respaldo de los sandinistas. ¿Quién tuvo la idea y organizó el plan? Yo no participé en ese plan, fui ajeno a él, de manera que no conozco sus interioridades, pero sí sé que contó con el respaldo de los ¿Convino sandinistas. a la revolución ese hecho? Yo no lo sé, yo
a lo mejor Somoza hubiera podido reconstituir su fuerza política y tratar de regresar a Nicaragua en algún momento. Eso solamente queda librado a la hipótesis. Quiero decirle que en Nicaragua muchísima gente se alegró con la muerte de Somoza. ¿Usted lo considera un error? No lo sé, realmente yo no podría decir si esto fue un error o no, pero en ese momento en Nicaragua la muerte de Somoza sonó en los oídos de la inmensa mayoría de la gente como una gran reivindicación. No hay que olvidar que Somoza es el que había ordenado las grandes masacres campesinas de estudiantes, el que había ordenado que se lanzaran bombas, barriles rellenos de dinamita de 500 libras sobre los barrios abiertos de Managua, de manera que mucha gente lo vio en ese momento como una reivindicación. ¿Qué pasará en las elecciones del año próximo en Nicaragua? ¿Quién puede alzarse con el triunfo? Si hay una tercera fuerza, una tercera fuerza. Las encuestas que yo he leído demuestran a una población cansada de los excesos del gobierno, de la complicidad del Frente Sandinista con las acciones del gobierno, de la repartición inicua de poder, de cuotas de poder que se está haciendo en un pacto al viejo estilo. Y de manera que si se lograra organizar una tercera fuerza y presentar candidatos atractivos, yo estoy seguro que una tercera fuerza lograría la victoria, si se logra organizar. ¿Pero existe la posibilidad de que esas elecciones no se den democráticamente? Existe la posibilidad de que no se den porque el presidente alemán ha insistido y el comandante Daniel Ortega no ha negado que pueda ser así, en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en lugar de una elección presidencial. Y esto sería un golpe de Estado por la vía de la ruptura del orden constitucional, para mí, porque evitaría unas elecciones presidenciales y una Asamblea Constituyente lo que haría es nombrar a una junta de gobierno o a un presidente provisional por acuerdo de estas dos fuerzas políticas. ¿Esa fórmula no está prevista en la Constitución, entonces? Sí, está prevista en la Constitución, es decir, la Asamblea Nacional puede disolverse y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo diría que sería un golpe de Estado constitucional porque la concertación de estas dos fuerzas, Frente Sandinista, Partido Liberal, lo que tratarían de evitar es una elección presidencial. Si acaso aparece un tercer candidato que no le guste a ninguno de los dos, evitarían la llegada al poder de este tercer candidato por la vía de la disolución de la Asamblea Nacional. Es lo que ocurrió hace poco con la candidatura de un ciudadano para alcalde de la ciudad de Managua, el señor Pedro Solórzano. Apenas apareció que en las encuestas este tercer candidato tenía el favor de la inmensa mayoría de la población, reformaron la Constitución a la medida del señor Solórzano para cerrarle las puertas de la candidatura. Es increíble. Dividieron la ciudad de Managua en 3 pedazos y lo dejaron a él viviendo en el pedazo que no forma parte del gran conglomerado urbano de Managua, un pedazo pequeño. Le pasaron la línea divisoria del nuevo municipio junto a su casa. Entonces esto demuestra que la arbitrariedad puede convertirse en reforma constitucional. Mirando desde Nicaragua y desde la experiencia sandinista, todo el espectro político de América Latina, las experiencias fallidas de otros esfuerzos o de otros proyectos revolucionarios, uno mirando también la experiencia cubana, uno puede decir, ¿era todo una mentira? ¿Se cimentó el sueño revolucionario sobre bases falsas? En parte sí, en parte no. Yo creo que es muy difícil corregir los ideales en el momento que esos ideales se encarnan en la voluntad de mucha gente que está dispuesta incluso a ir a dar la vida por un cambio. Yo creo que la viabilidad de los cambios se agregó después en las experiencias, es decir, si una revolución podía realmente llevar adelante cambios económicos que fueran viables, pero eso fue un agregado posterior. Las revoluciones no se miden por la viabilidad económica, sino por la viabilidad política. Y eso es lo que pesa primero. Pero sin embargo, los resultados económicos depende de la supervivencia de cualquier proyecto revolucionario. Eso lo vemos después, pero no en el momento. Nadie piensa en la viabilidad económica de una revolución. Nadie piensa que si se gasta más de lo que se tiene, un proyecto no se puede sostener. Se piensa nada más en términos de la viabilidad política de un proyecto y cuánto apoyo popular tiene en el momento en que se da. Ningún dirigente de la revolución lo vio así durante el proceso. No, esas reflexiones son a posteriori, ¿no? En el momento no creo que muchas revoluciones se incuben en las ideas de la viabilidad económica. Bien, tenemos que hacer otra pausa, regresamos con nuestro invitado, el señor Sergio Ramírez.
Continuamos nuestra conversación con Sergio Ramírez, es vicepresidente del gobierno sandinista de Nicaragua. Usted visitó durante el gobierno revolucionario de su país, la República Dominicana, creo que en 2 oportunidades, ¿no? Incluso habló en un mitin del Partido Revolucionario Dominicano que se organizó en su momento como un gesto de solidaridad hacia la revolución. Fue antes del triunfo de la revolución. Antes del triunfo, pero después usted vino... En el vino... año 79, a comienzos del 79, invitado por el doctor Peña Gómez, sí, con el Grupo de los 12. Es que se organizó el Grupo de los 12 en Costa Rica, formado precisamente por empresarios, sacerdotes, intelectuales, en respaldo del sandinismo, del Frente Sandinista. Y nosotros venimos, este grupo, antes de regresar a Nicaragua, o después de regresar a Nicaragua en el 78, hicimos una gira de solidaridad por América Latina y venimos a la República Dominicana. ¿Esa fue la oportunidad en que usted habló en un mitin? En un barrio de Santo Domingo y también en Santiago. ¿Cree usted que los movimientos y los partidos revolucionarios de América Latina, a propósito de ese hecho, han aprendido la lección que significó para América Latina todo el proceso revolucionario de Nicaragua? Yo creo que sí, yo creo que la izquierda es la que ha sacado la mejor lección de todo este proceso que ha vivido la América Latina. La izquierda que viene de la guerrilla, la izquierda que viene de la lucha armada y la izquierda que siempre se identificó con la lucha democrática, como en el caso del PRD de la República Dominicana o del PLD que salió de la costilla del PRD o del PRD de México que tiene a Cuauhtémoc Cárdenas ahora como candidato a la presidencia, o del Partido de los Trabajadores de Ignacio Lula da Silva en Brasil, con la otra izquierda, como el Frente Grande de Uruguay, que incluye a los Tupamaros, o como el FMLN de El Salvador, que es el movimiento guerrillero vuelto partido político, o la URNG de Guatemala, que es el Frente Guerrillero vuelto partido político también. Yo creo que esta izquierda lo que ha aprendido es la convivencia democrática, y ahora participa en los procesos electorales abiertos, está en los parlamentos, en los gobiernos municipales, y en algunos países ha estado a punto de ganar las elecciones, como en el Uruguay con la candidatura de Tabaré Álvarez, o en otros tiene la mitad, tiene igual número de asientos que los otros partidos, como en El Salvador, como en el caso del FMLN, y tiene el gobierno de las ciudades más importantes de El Salvador, incluyendo la capital. Me parece que este es el nuevo papel de la izquierda, aún la que viene de la guerrilla en América Latina, si la convivencia democrática y el desarrollo de un sistema institucional dentro del cual pueda llegar a gobernar con un discurso que sea potable, no solo para la izquierda, sino para el resto de la población, porque el éxito de la izquierda depende de eso, no ser potable para sí misma. Pero se da el caso curioso que muchos dirigentes revolucionarios de la extrema izquierda, incluso al sufrir esa transformación, han llegado a caer en los extremos opuestos, ¿no? En la extrema derecha, y asumen posiciones, por ejemplo, que eran imposibles de imaginar hace unos años, como los procesos de privatización, no solo ya de economía mixta, ¿no? ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista de la ideología y desde el punto de vista de la política? Yo creo que sí, la gran oportunidad y la gran reafirmación de la izquierda ha estado en su inserción al proceso democrático y en aprender a manejarse dentro de los procesos democráticos, algo para lo cual la izquierda nunca estuvo entrenada. La izquierda no estuvo entrenada para los procesos electorales ni para la participación democrática. Estuvo entrenada para las tomas de poder por la vía revolucionaria solamente, que es algo muy, muy distinto. Y después la izquierda estuvo entrenada para llenar las plazas de gente, pero no para llenar las urnas de votos, que es algo muy diferente. Para eso se necesitan consensos y conexiones con el resto de la población. Pero bueno, la gran derrota de la izquierda, al contrario de que su gran triunfo es insertarse en el proceso democrático y llegar a tener fuerza con los votos, su gran derrota es haberse quedado sin proyecto económico. Porque el proyecto económico lo acapara la tesis del ajuste monetario, es decir, que es una bandera del neoliberalismo. Y la izquierda hasta ahora no ha podido presentar un proyecto alternativo frente al ajuste monetario y las premisas de los procesos de privatización. No tiene proyecto alternativo la izquierda. ¿Cuál sería la opción de América Latina? ¿Una posición intermedia? A mí me parece que sí, es decir, tomar lo bueno que tienen los programas de ajuste monetario, que tienen cosas buenas. A mí nadie me va a decir que es malo la recomendación de que no se puede gastar lo que no se tiene, ¿verdad? Pero yo no creo en los procesos de privatización a ultranza, ni creo en que el Estado deba asumir un papel marginal en países tan pobres
y en donde el Estado tiene que tener una incidencia directa en el desarrollo. Entonces, yo creo que así como venimos de una propuesta extremista, que era todo en manos del Estado para que el Estado pueda distribuir la riqueza, pasamos a otra propuesta extremista que es nada en manos del Estado para que solo el mercado pueda distribuir la riqueza. Siempre habrá una posición intermedia en donde el mercado tenga a su vez un acompañante estatal de intervención o de participación estatal para distribuir la riqueza. Que el mercado genere la riqueza y sean las políticas de Estado las que la distribuyan. Por eso a mí me gusta mucho el dicho de Lionel Jospin, el primer ministro socialista francés. La economía de mercado, dice Jospin, no significa necesariamente la sociedad de mercado. ¿Qué debe ser reivindicado entonces de la revolución sandinista y que pueda formar parte o alimentar una fórmula intermedia? Primero, la sensibilidad por los pobres. Yo sostengo en mi libro que la revolución sandinista trajo a la cultura política nicaragüense la sensibilidad por los pobres por primera vez en la historia de Pero no Nicaragua. respondió a sus necesidades, ¿no? Sí, pero trajo esa sensibilidad. Hay que buscar una fórmula adecuada para que las necesidades de los pobres se realicen en una sociedad democrática. Usted habla que uno de los grandes errores, o escribe que uno de los grandes errores del proyecto revolucionario fue el hecho de que se distanció del pueblo, no satisfizo las necesidades y las aspiraciones y anhelos de los campesinos nicaragüenses, porque en la reforma agraria el Estado siguió siendo dueño de la propiedad de la tierra y no se entregaron los títulos de propiedad, y eso hizo que muchos campesinos se unieran a la contra. Pero en los modelos económicos de los últimos años parecen descartar como un modelo o como una fórmula eficiente la reforma agraria, porque entienden que el minifundio es tan perjudicial como el latifundio, en cierto sentido, ¿no? Depende de cómo esté distribuida la riqueza agrícola de un país. A mí me parece que en Nicaragua la reforma agraria que se está echando ahora para atrás era una necesidad económica de primer orden. Nicaragua tiene tierras muy ricas, tiene tierras muy extensas, desde las áreas ganaderas de chontales, donde hay una cabeza de ganado por hectárea de tierra, de pasto, hasta las tierras del Pacífico, que tienen 4 o 5 metros de profundidad de tierra vegetal, hasta las tierras cafetaleras del norte del país, en Matagalpa, Jinotega, en fin. Nicaragua tiene una riqueza agrícola muy diversa. El problema de Nicaragua es que la reforma agraria no pasó de ser un hecho político a convertirse en un hecho económico. Y tampoco se le va a dar la oportunidad de que llegue a ser un hecho económico porque se comienza a revertir y la tierra está pasando otra vez a manos de los antiguos terratenientes o de nuevos grandes propietarios, muchos de ellos de procedencia del Frente Sandinista. Entonces la reforma agraria se está disipando. Pero fue muy profunda la reforma agraria en Nicaragua. Si se ha podido hacer que hubiera pasado de hecho político a hecho económico, con esto quiere decir la propiedad de la tierra en manos de los campesinos organizados para producir, con capacidad de almacenar lo producido, con caminos de penetración, con asistencia bancaria. Eso hubiera dado la oportunidad de multiplicar la producción agrícola en Nicaragua. ¿Sus relaciones personales con Daniel Ortega han desaparecido? Yo diría que prácticamente sí, ¿no? Fue una relación muy estrecha mientras estuvimos en el gobierno, mientras los dos fuimos dirigentes de la revolución. Después las razones políticas nos alejaron y prácticamente estas relaciones no existen más. A pesar de la derrota en 1990, usted siguió siendo miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional o del Gobierno de Liberación, del partido, del movimiento, sí, hasta muchos años después. ¿Qué hecho o qué acontecimiento o qué cosa realmente determina el rompimiento suyo con el Frente Sandinista? Bueno, el debate de interno dentro de las filas del Frente Sandinista se abre inmediatamente después de la derrota electoral. Cuando un grupo de militantes del Frente Sandinista planteamos la necesidad de condenar los hechos de la piñata, de la apropiación ilícita de bienes del Estado, denunciar a los responsables de estos hechos. Y por otro lado, iniciar un profundo proceso de transformación democrática dentro del Frente Sandinista para convertirlo en un verdadero partido democrático electoral que sea capaz de retomar el poder. Y en estas dos cosas fracasamos rotundamente desde el principio y seguimos dando la lucha hasta el año 1995, cuando yo fui prácticamente expulsado de las filas del Frente Sandinista. Se me quitó mi asiento de miembro de la Dirección Nacional y entonces, junto con otros muchas
compañeros del Frente Sandinista que estábamos de acuerdo en estos planteamientos, fuimos obligados a salir y ya no pudimos seguir dando la lucha dentro del Frente Sandinista. Los bienes y propiedades que pasaron a ser parte del botín final de los miembros de la Dirección Nacional y de los principales funcionarios del gobierno sandinista, ¿no ha sido revertida? ¿Sigue en No, poder se han de... venido consolidando, y este pacto político que el Frente Sandinista firmó con el gobierno liberal del señor Alemán, lo que ha hecho es consolidar estas apropiaciones. El gobierno del presidente Alemán ha seguido extendiendo los títulos de propiedad a compañías, empresas que ahora son dueñas de estos bienes y que pertenecen a personas particulares que militan dentro del Frente Sandinista. ¿Qué le tocó a usted en la repartición? A mí, mi oficio de escritor, que lo recuperé. ¿Es lo que es su verdadera vocación? Siempre fue mi verdadera vocación, yo se lo había entregado a la revolución y lo que hice fue recuperarlo al terminar mi papel político. ¿Eso significa que no volverá a ser candidato presidencial? Significa que el oficio de escritor es mi medio de vida. Y yo me siento muy dichoso, primero porque me gusta escribir, es mi pasión, y en segundo lugar porque al dejar la política yo tenía a dónde regresar, tenía un oficio al que volver, es decir, podía ganarme la vida de esta manera. La gran desgracia, la gran tragedia de muchos de mis compañeros de la dirigencia revolucionaria es que no tenían ni dónde regresar, no tenían oficio al que acogerse y por lo tanto no tenían cómo ganarse la vida. Regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche, Sergio Ramírez, es vicepresidente de Nicaragua. Seguimos con Sergio Ramírez, nuestro invitado de esta noche. Doctor, ¿qué le indujo realmente a escribir Adiós Muchacho? Un sentimiento de que la revolución sandinista se iba quedando como un hecho postergado, prácticamente olvidado, después de haber sido uno de los más resonantes del siglo XX en América Latina. Y me pareció que alguien debería contar esta historia que yo había vivido, y siendo yo escritor, pues ese alguien, después yo pensé que ya era yo mismo, ¿no? Y me propuse hacer una confesión conmigo mismo de estos hechos, de cómo los había vivido, y entré en un proceso que muy pronto me di cuenta que me comenzaba a ser doloroso. Meterme en una parte tan álgida de mi propia existencia me causó mucha desazón, mucho desasosiego, insomnio. Pero bueno, yo creo que los verdaderos libros, los que se escriben a fondo, tienen que llevarse parte de uno mismo, ¿no? Si no, uno no está tocando realmente el fondo de las cosas. Y el fondo es una manifestación de nostalgia, no un grito. De nostalgia, yo creo que uno siempre recuerda con dolor lo que vivió de verdad, ¿no? Eso sucede en la política, sucede en el amor. De ahí nacen o un buen libro de memorias o los grandes boleros, ¿no? Pero usted lo que es esencialmente es un novelista, ¿no? Sí, esencialmente un novelista, pero me he cuidado mucho de meter mi imaginación aquí en este libro de memoria. He querido ser fiel a mis propios recuerdos, a los hechos vividos, y es un libro que quien lo lea se va a dar cuenta que no está lleno de datos ni de precisiones históricas, porque no era esa mi intención. Yo al final lo que hice fue poner una cronología bastante detallada a los 10 años de la Revolución, para que el lector pueda orientarse alrededor de los hechos históricos que yo no estoy citando en detalle. Yo no quería volver esto un libro de lectura engorrosa, sino amena, es decir, que quien se metiera a leerlo pueda disfrutar de este testimonio. Pero hay escenas que parecen fotográficas, ¿no? Porque describen situaciones y hechos que se dieron con una asombrosa descripción, ¿no? ¿Significa eso que usted llevaba datos, usted hacía apuntes y llevaba su diario durante No. Cuando yo me puse a escribir este libro, fui por mis documentos. Me asombré la cantidad de documentos que yo tengo guardados, quizás unas 40 cajones de papeles, fotografías, documentos, cartas. Bueno, toda mi vida pública está allí, ¿no? Después me di cuenta que eso iba a ser muy engorroso, trabajar con documentos. Y yo pensé que lo mejor era trabajar con mi propia memoria.
y cuando mi memoria me hiciera alguna traición, consultar, precisar algún dato para que el libro no perdiera congruencia, pero decidí finalmente que mi mejor arma era la memoria y me quedé con mi memoria. ¿Cuál fue realmente el peor momento de la revolución? Yo diría que hubo dos peores momentos, ¿no? Primero, cuando las amenazas de una invasión norteamericana eran evidentes. Que Después de la invasión a Panamá, ¿no? Sí, que se podía llegar a dar una invasión de Nicaragua. Y en segundo lugar, la derrota electoral del 25 de febrero de 1990. Eso me parece que fueron los momentos más duros y definitorios en la revolución. ¿Cómo se plantea el reparto? ¿De quién fue la idea? El reparto. La piñata, ¿no? Después de la derrota. Bueno, esto fue una idea política primero, de que el Frente Sandinista no podía irse a la oposición sin nada en el bolsillo, que el Frente Sandinista necesitaba recursos para poder defenderse de una oposición en la adversidad, porque si no iba a ser barrido por las fuerzas que llegaban al poder. Y entonces se decidió una transferencia de bienes a nombre de personas que después las iban a poner en manos del Frente Sandinista. Lo que comenzó a ocurrir, y esta es la primera fuente de la piñata, es que esas personas no le transfirieron estos recursos al Frente Sandinista y en el camino se fueron quedando con ellos. ¿Son personas realmente ricas los miembros del directorio? Algunos de ellos son muy ricos, millonarios de primera línea en Nicaragua, que pelean ahora por puestos de preeminencia social, por entrar en los clubes sociales exclusivos, que la revolución cerró en su momento más de radicalismo más deslumbrante, ¿no? Y ahora están peleando por preeminencia social, por tener a sus hijos en los colegios más exclusivos, por entrar en los clubes exclusivos, por hacer parte de su vida en Miami, por obtener visas a los Estados Unidos permanentes, en fin, son parte de la nueva clase rica del país. En el fondo, todos esos ensayos revolucionarios resultaron una gran mentira, entonces, ¿no? Para quienes no creyeron en ellos, los malversaron. Para mucha gente que los vivió a fondo, siguen siendo la gran verdad. Incluso gente que milita dentro de la fila del FSLN, de la base, gente muy pobre, sigue creyendo en la revolución ciegamente, y cuando alguien llega a un barrio muy pobre, alguna de esta gente, a hablarle de la piñata, la malversación de los principios de la revolución, muchos de ellos ni siquiera lo creen. Tienen mucha fe en la vieja revolución que ya no existe más. Una máxima en política dice que el éxito se mide por los resultados, ¿no? En vista de que las elecciones de 1990 significaron la pérdida del poder para los sandinistas y que muchas de las metas de la revolución no pudieron ser logradas, eso significa que la revolución fracasó desde el punto de vista material. La revolución como proyecto político fracasó, ni siquiera se pudo sostener en el poder, y fracasó peor desde el punto de vista ético, porque los principios de la revolución tampoco se pudieron sostener y fueron absolutamente malversados. Yo creo que la derrota ética es peor que la derrota política. De la derrota política el sandinismo pudo haberse repuesto, ganando unas nuevas elecciones y dando ejemplo de fidelidad a sus principios. Pero de la derrota ética yo creo que nunca se va a reponer. A la luz de esa experiencia, entonces, ¿valió la pena? La revolución como experiencia de mi vida, como experiencia de un pueblo que se entregó a soñar y a querer transformar la realidad, valió la pena, sin ninguna duda para mí. Eso es desde su punto de vista personal y desde el punto de vista del pueblo nicaragüense. Para muchos valió la pena, para otros que se desencantaron, se desengañaron, se siguieron traicionados, piensen que perdieron buena parte de su vida por algo que no valió la pena. Pero en esto yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Transformó con carácter definitivo algo esa revolución? Yo creo que hizo que el pueblo de Nicaragua ganara en su libertad de palabra, en su fuerza de opinión, en su ejercicio del derecho a organizarse. Es decir, la revolución transformó en muchos sentidos la conciencia en Nicaragua. ¿Necesita Nicaragua otra revolución entonces? ¿Otra revolución violenta? No. ¿Y qué un tipo cambio de profundo necesita. Yo creo que en Nicaragua la simple llegada de un gobierno honesto que le cerrara las puertas a la corrupción sería una verdadera revolución. Fue una revolución que costó mucha sangre, ¿no? ¿Cómo se reivindican esas ofrendas a una causa que realmente no funcionó? Bueno, yo creo que para los que dieron su vida fueron a morir por una causa que creyeron justa. Para los que le sobrevivieron,
Muchos ven los resultados con frustración, otros los ven todavía con esperanza. Pero se abrió en Nicaragua la voluntad de un cambio y yo creo que esa voluntad alguna vez se va a recuperar por otras vías, por las vías democráticas, por las vías pacíficas, pero pensar en el cambio siempre creo yo que vale la pena. ¿Cree usted, señor Ramírez, que los Estados Unidos han cambiado su óptica con respecto a la América Latina o que sigue la política del garrote vigente? Me parece que han cambiado las circunstancias mundiales, ¿no? No la actitud de Estados Unidos. Se cambió, varió, se terminó la lucha este-oeste, no existe la Unión Soviética y por lo tanto los problemas de los Estados Unidos se vuelven de dominar los mercados más que de dominar políticamente los países. Ahora es la lucha por los mercados globales. Realmente habría que ver qué ocurriría si un país como China se erigiera como nuevo polo de poder en el mundo adverso a los intereses mundiales de los Estados Unidos. Me parece que sería otra clase de situación. Digo, eso no existe en este momento. En este momento el desafío, el poderío militar de los Estados Unidos, no hay desafío al poderío militar de los Estados Unidos. El Caribe y Centroamérica no es una zona de conflicto político en disputa con nadie. Entonces, por lo tanto, el papel político de los Estados Unidos es absolutamente diferente. No hay ninguna injerencia política de los Estados Unidos en cómo se gobiernan estos países, ¿no? Por lo menos en Nicaragua, ese no es un problema a la orden del día. Pero la herencia hasta ahora de la economía de mercado ha sido un proceso de concentración de recursos, ¿no? Que ha contribuido a profundizar las diferencias sociales, los desequilibrios sociales que existen en la mayoría de nuestros países. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué puede esperar América Latina? Si fracasó la revolución y la economía de mercado no le ofrece ninguna posibilidad de mejorar sus condiciones. Bueno, que yo creo que América Latina tiene que luchar por sus propias oportunidades dentro de la economía globalizada. La economía globalizada no puede ser apartada por voluntad nuestra. La economía globalizada es el hecho del siglo XXI y estos países pobres, desarticulados, desintegrados, lo que tienen que hacer es luchar por mejores oportunidades y no lo van a poder hacer sino dentro de perspectivas mayores, de mercados integrados en el Caribe, en Centroamérica, en América del Sur, para poder competir en un mundo que cada vez va a tener reglas más difíciles, pero ese es el mundo que existe y en el cual tenemos que entrar. Se da el hecho de que a la par de que los países pobres abren sus economías ante los vientos de apertura, las naciones altamente industrializadas cierran sus mercados y son cada día más proteccionistas. Sí, eso es cierto, pero cada vez nosotros tenemos menos que ofrecer y mientras no haya una transformación profunda de estos países que desarrollen nuevos niveles de tecnología y puedan ser competitivos en el mercado en base a tecnología, porque en el futuro y ahora mismo la participación en los mercados no está basada ni siquiera en la producción de las materias primas. Las materias primas tradicionales que nosotros produjimos siempre se van a volver elementos cada vez menos relevantes en el nuevo orden económico mundial. De manera que un país que no genere tecnología, que no invente tecnología, que no invente sistemas tecnológicos o no participe de ellos, va a tener un papel cada vez más marginal. Este va a ser un siglo del conocimiento. No tanto tienes, tanto vales, sino tanto sabes, tanto vales. Y es donde nosotros tenemos que saber ubicarnos. Y nadie nos lo impide. Es decir, saber más, aprender más, dominar más la tecnología, nos lo impide. Pero en vista de la resistencia de las naciones altamente industrializadas a ceder transferencia de tecnología, se resulta más difícil cada día a estos países desarrollarse bajo el sistema de y más difícil va a ser todavía si no nos logramos ver de manera conjunta en América Latina. Los esfuerzos dispersos de la República Dominicana, de Nicaragua, por separado, no van a tener ningún valor mientras no nos veamos nosotros mismos, no aprendamos a vernos con una cultura de conjunto, con una cultura integrada. Una última pregunta, señor Ramírez. ¿El fracaso de la revolución le hizo pesimista con respecto al futuro de su país y de América Latina? No, yo tengo muchas esperanzas respecto al futuro de América Latina. Muchísimas. Estoy muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Fue un placer tenerlo aquí. Gracias.
Este será un año de elecciones en Nicaragua. Sus resultados darán una lejana visión de lo que pudiera ocurrir el año próximo cuando los nicaragüenses acudan otra vez a las urnas para elegir un nuevo presidente. ¿Estarán entonces los sandinistas en condiciones de reconquistar el poder? Muchos en Nicaragua, como Sergio Ramírez, piensan que no. Sin embargo, nadie en realidad sabe qué puede ocurrir allí, solo el tiempo lo dirá. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero. Hasta la próxima.